Muy buenas tardes, estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los acontecimientos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. Tras la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar aranceles del 5% a las importaciones desde México, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó con un plan para frenar el flujo migratorio. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, reiteró que México es un país abierto a la migración ordenada y segura, pero advirtió que no es un país de tránsito para quienes vayan de paso hacia Estados Unidos. Así comenzó el despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras sur y norte del país. El jueves pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dieron el banderazo de salida al programa Sembrando Vida desde Chiapas. México entregó 30 millones de dólares de un total de 100 a El Salvador para implementar en ese país el programa Sembrando Vida y generar empleos. Todas estas medidas tienen el propósito de frenar el flujo migratorio desde Centroamérica. ¿Serán suficientes? ¿Se dio un cambio en la política del actual régimen en materia migratoria? Esos son los temas de esta tarde-noche aquí en Entre Líneas y me da mucho gusto profundizar en estos temas con Fabiola Guarneros. Ella es subdirectora editorial del periódico Excelsior. Fabi, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Martín, buenas tardes a todos. Fabi, buenas También tardes. me da mucho gusto saludar a Ivonne Melgar, columnista y colaboradora de Excelsior. Ivonne, bienvenida. Gracias Martín, buenas tardes a todos. Y por supuesto, Pepe Buendía, otro de nuestros colaboradores aquí en Excelsior. Pepe, Martín, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a las dos, buenas tardes al auditorio. Ivonne, cambio en la política. Al principio el discurso era de que vamos a apoyar a los centroamericanos, vamos a acogerlos. Nadie sale, decía el presidente en un inicio, de hecho en campaña lo decía, nadie se va de su país por gusto y lo que vamos a procurar nosotros es que desde México nuestros compatriotas no se vayan a Estados Unidos por necesidad, que se vayan por placer, de vacaciones, decía. Pero no contábamos con esta oleada de migrantes que desde principios del régimen actual empezó a generarse y a desatarse, sobre todo desde Honduras. ¿Hay cambio en la política migratoria? ¿Cómo observas este fenómeno? Claro que sí, Martín. Hay cambio con respecto a lo que el presidente dijo que haría, esto antes de tomar protesta y ya en el inicio del mismo gobierno, diciembre, cuando se hablaba de puertas abiertas, pero sobre todo hay cambio con respecto a la historia de México. En esta relación, yo creo que cualquier antecesor de Donald Trump no habría imaginado el paraíso de colaboración que significa hoy estas medidas que ha tomado el presidente López Obrador con su canciller Marcelo Ebrard, y yo creo que es realmente un giro histórico muy importante para reconocer que el presidente ni va a venezolizar México, ni tiene visos de kamikaze. O sea, tenemos un presidente muy pragmático que ha decidido que parte de su capital político, Martín, se ponga a favor de reescribir dos historias que han sido siempre satanizadas desde el discurso nacionalista revolucionario que siempre ha estado con nosotros, que es la satanización de las Fuerzas Armadas y el ejercicio legítimo de la fuerza y la satanización del tío Sam, ¿no? Yo creo que estas dos historias negras de la narrativa, de la retórica oficial, el presidente López Obrador ha decidido trastocarlas, poner su capital político a favor del reconocimiento del valor estratégico de la fuerza del Estado y
el reconocimiento estratégico de nuestra condición de vecinos interdependientes económica e históricamente con Estados Unidos, y ha decidido ser el gran colaborador para frenar este flujo migratorio. Y hablo de estos dos temas porque justamente en nuestra frontera sur, donde se ha levantado este muro humano con la Guardia Nacional, confluyen estos dos elementos: militarización y freno a la migración centroamericana. Pepe, desde el mismo gobierno del cambio, desde el mismo gobierno de Morena, desde este mismo régimen, han surgido algunas voces, pocas, pero las hay, como Porfirio Muñoz Ledo, que han cuestionado en los últimos días este giro en la política migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y decía Porfirio Muñoz Ledo, es lamentable que ahora la Guardia Nacional esté siendo usada para contener los flujos migratorios en la frontera sur, cuando la Guardia Nacional no se creó para eso, se creó para contener la ola delictiva que afecta a varios estados de la República Mexicana, hoy en día incluyendo a la capital del país. Bueno, la verdad es que sí llama la atención que quizá de las críticas más certeras, más mordaces, más fuertes que hemos escuchado alrededor del acuerdo con Estados Unidos han venido desde las propias filas de Morena, como tú citabas, en el caso de Muñoz Ledo, y eso, por otro lado, no deja de reflejar un poco la debilidad de la propia oposición para poder, digamos, hacer planteamientos mucho más contundentes y argumentar alrededor de un tema que ahí coincido con Ivonne, tiene implicaciones de largo plazo y significa un cambio muy importante respecto de algunas de las tradiciones más importantes de la política exterior mexicana. Y las críticas han venido desde dos lados. Una, por ejemplo, el caso de Muñoz Ledo, señalando, ¿no?, esta doble moral que puede hacer que en la frontera norte haya un rasero, mientras en la frontera sur haya otro. Los apuntes sobre la inconveniencia de la utilización de la Guardia Nacional, que dicho sea de paso, ahí sí creo que los propios legisladores tendrían que leer lo que ellos mismos aprobaron, porque en las leyes secundarias de la Guardia, una de las atribuciones que ellos le dieron a este cuerpo fue justamente entrar en tareas de migración. Pero hay otra crítica junto con esta que también me parece relevante, y es la pregunta que recorre muchos sectores de Morena y del propio gobierno sobre si la decisión de acatar, aceptar, o como se le quiera llamar, el acuerdo que impone Estados Unidos fue la mejor decisión que pudo haber tomado México, una vez que no nos libera de volver a sufrir las amenazas y los chantajes con la que comenzó a cocinarse este acuerdo. Tú lo citabas en la introducción, con la amenaza de imponer aranceles. Y creo que ahí es donde debe estar hoy buena parte de la discusión pública y donde tendría que incorporarse la oposición. Y es, a ver, en las circunstancias actuales, ¿cuál podría ser la estrategia de México para evitar, como se prevé, lo vimos esta semana en el arranque de su campaña, que México, la migración, el muro, los ilegales, todos estos temas se conviertan nuevamente en la piñata del activismo de Trump hacia su reelección, con consecuencias muy dramáticas, como vimos simplemente con la amenaza del 5% sobre la economía mexicana? Creo que ahí tendría que estar el punto. Vamos a aguantar hasta 2020, hasta que se produzca la reelección de Estados Unidos, aguantando, recibiendo golpes permanentemente, siendo objetos de amenaza o de chantaje. El primer puerto ya lo conocemos, es en 45, menos ya de 45 días, principios de septiembre, cuando Estados Unidos, y déjenme usar esta palabra porque tiene referencia con algunas prácticas que se utilizaron durante la época del conflicto sobre drogas entre México y Estados Unidos, cuando la certificación de Estados Unidos nos diga si hemos hecho o no suficientemente la tarea sobre migración. Eso va a ocurrir en septiembre. Bueno,
Esa va a ser la primera aduana, pero va a ser solo eso, la primera supervisión o certificación sobre este tema. De ahí en adelante es difícil no pensar que vayamos a seguir siendo sujetos de amenazas y de chantajes. El presidente López Obrador el viernes anunció que iba a proponer una reunión con Trump en Estados Unidos justo después de que se vence el plazo para hacer la primera revisión. Y yo preguntaría, ¿llevará o piensa o está en la idea de llevar una estrategia clara para enfrentar los 2 años que faltan antes de, el año que falta antes de la elección? ¿O simplemente cree de veras que hablando, como ha dicho, con buena fe y tratando de entenderse, y por supuesto manteniendo, creo que está bonita tu frase, ese espacio de colaboración paradisíaca, va a ser suficiente para tener aplacado los intereses políticos y económicos que están detrás del interés de Trump por golpear y utilizar a México dentro de su campaña electoral? Fabi, ¿tú cómo ves el tema? Yo creo que pues ya finalmente no lo vamos a ver, Pepe, porque ya se dio, o sea, se dio la primera vez y puso en bandeja de plata todo el escudo en el que se convierte México para frenar el flujo migratorio y evitar que entre a Estados Unidos. O sea, dices, no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Y te voy a decir una cosa, vamos a estar así mientras logre Donald Trump el proceso de reelección y mientras aquí también se saquen al Congreso el tema de la revocación de mandato en los mismos periodos, en la intermedia, porque repito un poco lo que hemos estado planteando aquí, ambos le hablan a su público, ambos le hablan al electorado, ¿no? Realmente no se están tomando medidas políticas que solucionen de raíz el problema, sino son mensajes al electorado. Un analista en Estados Unidos, al ver el discurso de Donald Trump, se puso a medir, incluso en estas nuevas formas que ellos tienen, cuando Donald Trump hablaba de lo que era economía del país, de propuestas, digamos, el norteamericano promedio uniforme, cada que repetía México, migrantes, muro, captaba la atención, ¿no? Entonces, hasta lo tienen muy medido. Entonces, yo creo que ese discurso, mira, vamos a estar temblando de aquí al 2020, ¿no? Ya falta poco, que también pues empata con procesos intermedios aquí, electorales en México. Y del otro tema, pues yo también creo que México está haciendo cosas inéditas porque no lo habíamos visto nunca, es decir, despliega todo un ejército, no solo en la frontera sur, sino en la frontera norte del país, claro, para evitar que pasen. Entre martes y miércoles de la semana que termina, estuvimos viendo ya las imágenes del Ejército y Guardia Nacional en la zona fronteriza, haciendo una tarea que en todo caso le corresponde del otro lado de Estados Unidos con la patrulla fronteriza, ¿no? Entonces, yo creo que hay más signos. Esto también va a ser una moneda política aquí en México, compañeros. Hacia el viernes terminábamos la semana con una reunión fronteriza de 4 gobernadores del país, pidiendo incluso ya fondos o un recurso de la fronteridad. Y con justa razón, si se va a apoyar al sureste, ¿qué pasa en los estados del norte del país donde están saturados ya de migrantes sin recursos ya? ¿Qué posibilidades hay de que esto tenga efectivamente impacto positivo en disminuir la migración, que ha sido uno de los argumentos principales del presidente López Obrador para implementar este programa de contención, este programa de ordenamiento de la frontera sur y sobre todo de este giro que hemos estado comentando desde el principio del programa en la política migratoria de México? ¿Crees, Ivonne, que este plan integral, como le han llamado, plan integral para la frontera sur de México y Centroamérica, realmente va a disminuir la migración? Es muy interesante tu pregunta y yo creo que es la gran pregunta. Hace 15 días, cuando veíamos los resultados de alguna manera del mitin en Tijuana del presidente López Obrador celebrando el acuerdo y de alguna manera ya pues perfilando lo que estamos ahora atestiguando día con día, me atreví a subir en mis redes sociales el festejo auténtico
de que teníamos un presidente pragmático y de que estábamos por primera vez asumiendo una realidad insoslayable. Por un lado, esta vecindad que tenemos que reconocer de una manera productiva, sin estar renegando de ella. Y por otro lado, el también decir que la migración no es normal. Es decir, efectivamente hay una historia de migración, de flujos de personas que van y buscan, pero lo que entraña la migración es un dolor humano, cotidiano, terrible, familias que se dividen, Disparate. pueblos que se quedan con viudas y mujeres con niños, con viejos y mujeres solas con sus niños. Es decir, es un fenómeno al que nos acostumbramos a vivir como algo normal. Se iban los primos de Zacatecas, los de Puebla, Michoacán. los de Michoacán, como una vía de crecimiento, madurez y de acopio económico. Yo sí creo que este llamado tan poderoso de un líder político y social, que es el presidente López Obrador, de decir vamos a pararle, ayudando de esta manera la mano armada de Estados Unidos, dura, cruel, de deportar, de recriminar, de descalificar, es una combinación que podría sí plantear un antes y un después. Yo he escuchado a muchos especialistas que dicen nadie va a poder parar, ni Ebrard, ni López Obrador, ni Trump van a parar este flujo migratorio. Yo creo que si vamos a tener un muro militarizado y un rigor administrativo y una reconceptualización de decir no pasas si no tienes tu visa, y en los camiones, en los autobuses, revisión, yo creo que sí puede suceder y nos va a obligar, como está obligando ahora, a ver hacia adentro. Y en el caso de Centroamérica, pues se fue con $30 millones. El Salvador. Nayib Bukele el jueves pasado, no es cualquier cosa, ¿no? Sí, y faltan, ¿no? Dicen que son 100, faltan 70. Yo tendría una expectativa de que puede revertir un fenómeno histórico. En esa misma tesitura, Pepe, a ver, yo ya no escucho argumentos que eran ya muy de antaño cuando se decía México tiene dos discursos en su política migratoria. Se queja de la violación a derechos humanos de migrantes mexicanos o en general centroamericanos o africanos que cruzan México para llegar a Estados Unidos, pero hace lo mismo y maltrata a los migrantes ilegales que entran por su frontera sur. Ya no veo ese discurso, como que ahora ya se unificó todo en relación a, por un lado, vamos a ser humanitarios con los migrantes, pero vamos a ordenar la frontera y aquellos que crean que pueden cruzar el territorio mexicano como antes lo hacían, ya se acabó. Bueno, algo de eso todavía rescató Muñoz Ledo. Parte de sus señalamientos fueron eso. Ahora, ¿qué pasa? Porque en efecto ese discurso ha remitido. Pues por un lado, aquellos que sostenían con mayor vehemencia ese discurso hoy están en el poder y están tomando acciones distintas a las que antes rechazaban o criticaban. Sí, exacto. Y por otro lado no dejan de ver las encuestas, un fenómeno que es realmente llamativo y preocupante, y es el crecimiento del rechazo hacia la migración dentro de la percepción de la sociedad mexicana, sobre la cual ellos están seguramente tomando decisiones. En ese marco, un punto que me parece muy importante era lo que decía Ivonne hace un momento, y coincido solo parcialmente con ella. A ver. Creo que el punto, en efecto, la pregunta clave es, ¿se podrá reducir los flujos migratorios? Y yo te diría, pues depende lo que entendamos por detener o reducir. Si atendemos al acuerdo firmado con Estados Unidos, es explícito el que el presidente de Estados Unidos se da el derecho de juzgar, y usa esta palabra, discrecionalmente, lo que signifique o no cumplir. Él podrá finalmente decir, pues me parece, como ha venido haciendo en los últimos días, están haciendo un gran trabajo y están deteniendo, pero vamos a ver
pues, ¿cuál va a ser su criterio? Porque finalmente no tenemos indicadores o metas claras de ¿y cuánto hay que reducirlo para poder ser Exacto. aprobados o certificados? Exacto. ¿Hacia dónde ¿Hay, va la...? ¿Hay alguna cuota o hasta dónde? O a discreción del... Sí, porque Está escrito, Martín, o sea, así. El acuerdo dice a absolutamente discreción. Entonces, si es por ahí, pues queda a discreción de Estados Unidos Claro. si se reduce o no. Yo no tengo duda, y ahí sí coincido, que el esfuerzo que va a hacer este gobierno de parar allá abajo y recibir allá arriba va a ser realmente titánico. E histórico. Va a meter recursos materiales, económicos, financieros, de Humanos. gente, guardia, policía, bla, 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 con tal de que en 45 días no caiga la guillotina Así es. de Exactamente. los Así es. aranceles. Pero al mismo tiempo, y ahí diferiría de Ivonne, si vemos la migración en la dimensión que hoy tiene en el mundo, realmente creo que el enfoque no es correcto. Porque no hay esa es manera, otra cosa. no hay Exacto. manera. Esa es Ahorita otra. vamos a la pausa, Sí. si les parece, y regresamos al tema del enfoque. ¿Es correcto, no es correcto? ¿Cuál debería ser a juicio de ustedes? Y por supuesto, usted en casa que nos ve, estamos en esta mesa de debate. Entre líneas, volvemos después de una pausa. Continuamos entre líneas y en el corte, antes de ir a la pausa, Pepe Buendía hacía énfasis en el tema del enfoque. ¿Qué tan correcto está siendo el actual enfoque del régimen de Andrés Manuel López Obrador en materia migratoria, basándonos en los principios de política exterior que ha tenido México a lo largo de la historia y que ahora, pues con esta situación en la relación comercial con Estados Unidos, pues inevitablemente se ha metido el tema migratorio por conveniencia de Donald Trump? Fabi. Sí, y estábamos hablando si realmente habría o no una contención de lo que es el problema migratorio, Exacto. porque es un fenómeno mundial que no va a parar tan fácilmente. Y creo que la estrategia no ha sido la correcta, o como en otros planes, como se acuerdan el combate de Huachicol, no tenemos el tema de salud, no tenemos la certeza de qué es lo que se quiere y hacia dónde llegar. Tú lo decías muy bien, Pepe, no tenemos indicadores, no tenemos la manera de medir si está México o no cumpliendo con las expectativas de Estados Unidos en cuanto a detener o no. En recientes declaraciones, porque es como cifras que van y vienen, el nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, decía que en 3 meses, en los primeros 3 meses del año, habían entrado 472,000 migrantes. Y que México había estado haciendo esa coladera, era muy permeable su frontera, muy porosa. Pero el punto es, no tenemos cifras precisas de cuántos están ya en la frontera, cuántos en cada albergue, o sea, no hay nada de eso. Luego hay un programa que se va a anunciar con el presidente Salvador, Sembrando Vida, donde habrá apoyos, México pone una parte, pero eso ¿a dónde nos va a llevar? Es decir, ¿cómo estamos resolviendo? El gobierno ya le pidió a Estados Unidos que también le ponga un dinero para Guatemala y para Honduras. ¿Lo va a lograr? Es decir, siento que estamos tapando. Y una parte rápidamente de tapar es lo que el propio comisionado dijo. Todo el despliegue que se hará para la Guardia Nacional o para este tema, se incorporaban incluso elementos de la Policía Federal que estaban muchos adscritos en reclusorios. Claro. ¿Están preparados para contener este flujo migratorio? ¿Para tratar con las mafias de polleros? ¿Qué ha pasado con la investigación y el golpe financiero a los traficantes de migrantes? Solo oímos por una declaración que ya se había descubierto que se usaba a los niños que migran solos. Fíjate qué pena. Se utilizan a los niños que migran solos como anzuelo, como carne de cañón. Los ofrecen a los migrantes para que puedan llegar a Estados Unidos. Si ya sabemos eso, ¿a cuánto se ha detenido? ¿Cómo se le ha pegado a las finanzas de estos polleros? Tocaste un tema importante, el tema de la corrupción. Exacto. Yo recuerdo Exacto. en el régimen de Felipe Calderón, estuvo como directora del Instituto Nacional de Migración Cecilia Romero. Después se vino todo un escándalo por el
el contubernio que se Así detectó entre polleros y agentes del Instituto Nacional de Migración. Y preguntaban todos, bueno, ¿y entonces qué hizo Cecilia Romero como comisionada del Instituto Nacional de Migración? Y Trump lo llegó a decir en alguno de los discursos recientes cuando habló, pues no quiero enterarme que México es un país gobernado por las mafias, gobernado por los criminales, que son los que contribuyen a esta oleada que nos llega a nosotros hasta Estados Unidos, ¿no? Es que ese es el punto. Yo creo que debemos dejar tiempo para abordar lo que muy bien nos decía Pepe Buendía y ratificaba Fabiola Guarneros, de que el enfoque en el mundo, más bien deja el enfoque, la realidad en el mundo, Europa misma, por eso el Brexit Sí. sacude tanto a la Unión Europea, Exacto. es pues ciudadanos de grandes regiones. Y nosotros económicamente, se dice por el TECMEC, Ajá. que somos una región norteamericana, una economía integrada de alguna manera. Y creo que tenemos que tocar esto. Pero voy a tu punto, que creo que es lo que nos trasluce como si estamos al menos en un discurso de cambio de régimen. Yo no sé si vamos a cambiar el régimen, pero el discurso y la oferta, la promesa es cambio de régimen. Vivíamos en una normalización de lo existente. Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, se dedicó, para que no la criticaran de que hacía grilla, ¿no? Aunque se sabía que estaba ahí en la política partidista, a cuidar a los niños que iban solos de México a Estados Unidos. Ustedes recuerdan, asumiendo que eso no iba a parar. Vicente Fox diseñó un mecanismo para que el dinero que los paisanos mandaban dizque financiara el 3x1 Exacto. en las comunidades más pobres, Sí. asumiendo que eso no iba a parar. Exacto. Hoy, ¿qué nos dicen Trump y López Obrador? Esto tiene que parar. Muy bien. Yo diría, si realmente es certera la oferta, viable y se está trabajando de desmontar la corrupción, que digamos es la gran bandera del presidente López Obrador, lo que dijo recientemente el canciller Marcelo Ebrard, sorprendido como si estaba descubriendo el agua tibia, es que hay muchos coyotes que cobran tanto. Digo, una verdad es, ahí está San Fernando y ahí están todos los Claro. muertos, Sí, ¿no? caray, Tamaulipas. Tamaulipas, las fosas comunes de migrantes. Yo creo que si solamente, Martín, se atiende el Instituto Nacional de Migración como un emblema icónico de desmontar el binomio crimen organizado, inseguridad y corrupción, va a ser un hitazo. Y yo de veras voy a ser la primera en decir acá, señor canciller, qué bueno que usted actuó de que estaba descubriendo el agua tibia, pero le tocó el corazón de ese coyotaje que solo es posible porque hay una cadena de corrupción en el país. Entonces, sí me parece que también estamos hablando de algo muy importante en términos del crimen organizado. Las alertas de algunos gobernadores y presidentes municipales, cuando todavía estaba el discurso gubernamental de vengan todos los centroamericanos que quieran, fueron en el sentido de que estábamos hablando de maras, de jóvenes del sicariato en Centroamérica que iban a continuar aquí en México con sus fechorías como parte del crimen organizado, que finalmente también es transnacional. Entonces, creo que si le dan a ese punto, estaríamos avanzando. ¿Te convence esta parte, Pepe? A ver, sí, y me gustaría enmarcarla en la dimensión que vemos de esta problemática. A ver, la migración no es un problema local, no es un problema mexicano, no es un problema latinoamericano. A ver, la migración es uno de los problemas más graves del mundo global del siglo XXI. Así es. Lo acabamos de ver, por ejemplo, en Europa. Tú citabas, Ivonne, la corriente migratoria ha erosionado incluso a las viejas democracias europeas, a sus instituciones, ha levantado vientos xenófobos y nacionalistas que están llevando a líderes con esa clase de ideologías al poder, y lo que hemos visto en varios de los lugares, sobre todo los que han tenido que recibir a los migrantes del norte de África, del conflicto sirio, es una catástrofe en términos humanitarios y de derechos humanos. No podemos dejar de señalarlo, incluso
hasta en el mejor de los casos, que fue, por ejemplo, la política que siguió Angela Merkel, mucho más blanda, pero que acabó llevando a la Unión Europea a firmar en 2016 con Turquía un acuerdo de tercer país seguro a cambio de una ayuda monetaria de 3.000 millones de euros para que se ocuparan de los sirios que escapaban. Pensemos en el caso nuestro. Creo que todavía la puesta en marcha y la implementación de esta estrategia que ampare el acuerdo con Estados Unidos y que significó en efecto el fin de la política o de los desires, de los llamados de puertas desires abiertos, claro. Todavía no lo hemos empezado a ver, pero creo que lo vamos a ver. Creo que en las próximas semanas una de las notas más destacadas semana tras semana van a ser las enormes, primero, las expulsiones tras redadas que ya se ordenaron en Estados Unidos y que por lo pronto, a finales de esta semana, ya tenían como objetivo, me parece que 2.000 familias. Sí, 2.000 familias. 2.000 familias. Luego, la deportación de Estados Unidos a México de centroamericanos ya ha traído a 14.000 en espera de arreglar su situación migratoria y ver el estatus de refugiados. En el sur hablabas cerca de 500.000, que es más de la cantidad habitual que cruza anualmente, o sea, porque esto no es nuevo, claro. Anualmente cruzan 350.000. ¿Qué es lo que creen que vamos a empezar a ver cuando se aplique la política esta de aquí no pasa nadie si no es con papeles, ordenadamente y esto no es solamente una pista para llegar a Estados Unidos? Vamos a ver eso. Pero yo sí quiero retomar un poco lo que decía Martín, pero antes de eso está el paso previo que es combatir la corrupción, cerrar la puerta, porque si no, no sirve de nada. Mira, ¿de qué sirve que veamos las notas informativas de la Casa de Seguridad? Ahora sí, aquí en Ecatepec, donde estaban familias hacinadas de migrantes esperando. ¿De qué sirve que hayan anunciado justo cuando estaba el diferendo entre Estados Unidos y México, la detención de Irineo Mujica Arzate, dirigente de Pueblos Sin Fronteras, después lo liberaron porque no había pruebas? ¿De qué sirve eso, no? ¿De qué sirve que sepamos que, como decía Marcelo Ebrard, les cobran entre $3.500 y $5.000 para el paso? ¿De qué sirve que ahora se den cuenta de que por Veracruz ya hay una nueva forma de evadir los retenes militares vía pequeñas embarcaciones que los dejan incluso en Catemaco? Si no combatimos precisamente eso, esa cadena de corrupción que permite todo el flujo desde la frontera sur hasta el país. ¿Tú crees que un migrante, con todo respeto, de verdad lo digo, indocumentado, que ya pagó $5.000 un pollero, que no sabe si va a poder o no tener garantía de ese dinero que pagó, va a tomar el camión en la terminal del norte o la terminal en la Tapo para identificarse y viajar? Por supuesto que no. Sí, decían el jueves, ¿no?, que hasta en Suburbans están trasladando ya migrantes para evadir todo este tipo de restricciones a las que se refería Ivonne, con las identificaciones para migrantes a la hora de subirse a un autobús de pasajeros, ¿no? Mira, yo aquí veo dos cosas, y es la parte peculiar de esta historia, que tiene que ver con dos liderazgos que están de alguna manera apelando o llamando a un nacionalismo, con todo respeto, citando al presidente López Obrador, muy trasnochado, pero cuyos liderazgos son capaces de construir entre ellos la historia que viene. Lo ha dicho ya Pepe Buendía, lo ha dicho Fabi Guarneros, de alguna manera también tú, Martín, a condición de que sabremos que cumplimos o no. Estamos sujetos al diálogo de dos personajes que se están tomando la medida, que se están tomando mucho cariño y que se están utilizando políticamente de manera recíproca. Claro. Al margen, ni los estadounidenses, ni el Congreso, ni Nancy Pelosi, ni los demócratas, ni aquí el pataleo del Senado pueden hacer nada, ni regular por más peticiones que le hagan al canciller. Es un diálogo totalmente personal, bilateral, lo cual
pues sí nos pone muy nerviosos, porque lo interesante aquí sería que se construyera una política pública con instrumentos muy concretos para evitar esto que señalaba muy bien Fabi Guarneros. Imagínate que ya están encontrando recovecos en Veracruz para poder sortear los obstáculos de seguir migrando. ¿Veracruz? ¿Le suena algún orden? ¿Alguien ha puesto en orden a Veracruz? No pasa nada porque la poderosa retórica del presidente da todavía para cobijar a Cuitláhuac García y decir que es un buen gobernante y que no pasa nada. Pero más que la marginación de la secretaria Olga Sánchez Cordero de este acuerdo, que fue muy evidente y penosa en términos de protocolo político, porque nos está dejando frente a la secretaria de Gobernación más débil de la historia, el excluir a Alfonso Durazo. ¿Qué va a hacer o qué está haciendo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en este esquema? Ojalá mucho y ojalá esto no quede sujeto a, como bien lo parafraseó un legislador del PAN, coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, estamos atrapados, dijo, y creo que lo dijo bien, entre la política de la mañanera en Palacio Nacional y el tuitazo desde la Casa Blanca. Sí estamos, y eso también es importante asumirlo, sujetos a lo que suceda entre dos grandes líderes. Sí, Pepe. Entre dos grandes líderes que, por cierto, parecen no tener tan mala relación ni llevarse tan mal. Así es. Y sobre todo si comparamos con algunos de los calificativos y los discursos mucho más personalizados hacia el gobierno que Trump envió a la pasada administración de Peña Nieto. Así es. Es notable ver cómo han ocurrido cuestiones en este país que uno pensaría que en otro momento habrían generado algún pronunciamiento de Estados Unidos desde el aeropuerto, porque finalmente es un tema que tiene que ver o afecta intereses como las aerolíneas de Estados Unidos u otros, y la verdad es que pareciera que hay una política de contención o de autocontención rara en Trump, de no intervenir en temas internos de México, salvo los que ya ha decidido que están casi bajo su jurisdicción, como son los migratorios. Claro. Me llama la atención eso y a veces uno no dejaría desafortunadamente, de lograr evadir el sospechosismo y dejar de ver si no se ayudan en algunos puntos. Claro. Si no se mandan WhatsApp. Sea consciente o inconscientemente, porque tal pareciera que así es. Así es. Vamos a ir a una pausa y continuamos en esta mesa sobre migración. No se vaya, seguimos. Ya estamos de regreso y hace un rato Pepe Buendía ponía sobre la mesa el tema del nacionalismo. Ivonne Melgar hablaba de un nacionalismo trasnochado a través de estos dos liderazgos, el de México con Andrés Manuel López Obrador, el de Estados Unidos con Donald Trump, con el ingrediente de que Donald Trump está en campaña ya. De hecho, en la semana que terminamos hubo un acto muy comentado en Orlando, Florida, donde lanza su campaña para la reelección a la presidencia de Estados Unidos. Y este tema del nacionalismo, ¿qué tanto en México estamos los mexicanos, el pueblo, los ciudadanos, inmersos también en estas corrientes que rechazan la migración, sobre todo cuando se habla de que el gobierno de México de manera generosa le va a entregar $100 millones a El Salvador, de los cuales ya dio 30 hace unos días, sin mayor comprobación, sin pedir cuentas de ese dinero, de una manera generosa, de una manera humanitaria, y en las redes sociales se ha desatado una molestia bastante evidente de decir: somos nuevamente candil de la calle y oscuridad en la casa. A ver, Pepe. Sí, ahí lo señalas, yo creo que bien, hay un nivel de contradicciones que están acompañando esta clase de procesos que a veces son de veras difíciles de comprender, ¿no? Pienso, por ejemplo, en este nacionalismo que tú señalas, instalado en algunas cosas en ambos gobiernos, al mismo tiempo que los dos avanzan, apoyan y echan para adelante el TEMEC.
pero Exacto. un TEMEC que tampoco les Claro. importa demasiado si sufre el embate de una crecida arancelaria que ponga en duda Así es. digamos, la certidumbre que quieren dar con este instrumento jurídico. Entonces, es un poco contradictorio y en ese marco pues, están incluso los temas de política doméstica como el enfrentamiento con los demócratas, que por su lado son los que ponen obstáculos al TEMEC porque quieren tener una mayor monitoreo, supervisión y, digamos, la certificación que quizá tiene Trump en migración, les gustaría a ellos tenerlos en lo laboral. Es decir, un nivel de injerencia como no habíamos visto tampoco nunca en lo laboral, en lo comercial, la parte en lo comercial. en la parte de migración, la parte comercial y económica, quizá desde los 90, ¿no? Con la apertura comercial. Con el TLC. Sí, y los órganos financieros internacionales. El neoliberalismo sí implicó candados fuertes y controles sobre los gobiernos para no andar subiendo la inflación y esa clase de cosas. Pero no habíamos visto en estas otras áreas. Entonces, al mismo tiempo que hay alegatos nacionalistas y se sacan las banderas, pues a ese propio tiempo pues vemos gobiernos de izquierda defendiendo como nunca transformaciones económicas y políticas y hasta jurídicas y aceptar un nivel de intervención que es francamente llamativo. Sí, Y Fabiola. que además, yo insisto, no hemos ido al fondo con esta defensa porque, a ver, en el acuerdo que ya el canciller Marcelo Ebrard fue al Congreso de la Unión a explicar, pues no explicó, porque hay una parte del acuerdo en donde dice que México está obligado a dar educación, empleo y atención médica a los migrantes que están esperando Así su es. proceso de visa humanitaria a Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Con qué? Si efectivamente nuestras cifras del empleo nos marcan un desplome, se admite ya por el propio director del IMSS que hay una desaceleración económica que ha inhibido la inversión. Es decir, ¿cómo vamos a salir adelante con estos compromisos que hicimos frente a Estados Unidos? Que un tema, lo decíamos aquí, era meramente electoral. El señor Donald Trump. Y hoy retomo la pregunta del inicio. Si México se hubiera mantenido firme, los aranceles de todas maneras no hubieran llegado porque era un discurso de campaña, ¿no? Hoy, sin embargo, nos atoramos en nuestras propias medidas y no sabemos cómo le vamos a dar salida. Sí, Ivonne. Mira, yo crecí en un ambiente donde ser de izquierda era sinónimo a ser anti-yanqui, Sí, claro. antiimperialista. Totalmente. Y es verdaderamente paradójico que hoy el primer gobierno de izquierda en México sea el más colaboracionista Con Estados Unidos. y reivindicador de la relación de Estados Unidos. Pero voy más allá. Y eso es lo que representa Porfirio Muñoz Ledo, pienso yo. La importancia de la memoria, no solo de los hechos, sino de la retórica con la cual crecimos, las emociones patrioteras y no, ¿verdad? Cuando se aprueba el Tratado de Libre Comercio, la izquierda entonces se resistía. Claro. Y quienes ahora, desde la Secretaría del Trabajo, firmaron gustosos el darle a Estados Unidos la fiscalización de que tenemos que tener libre sindicato, en aquel tiempo se oponían, sobre todo. Los padres de la Secretaría del Trabajo eran muy representativos. Claro. Berta Luján y el abogado alcalde eran muy representativos de luchar contra el Tratado de Libre Comercio. Hubo un movimiento de resistencia obrera en México, de organizaciones, algunas de membrete, pero que decían no al Tratado de Libre Comercio. Y hoy ellos son los que, muy contentos, asumen la colaboración también en el plano laboral. Pero quiero recordar el argumento más significativo entonces de por qué se oponían al Tratado de Libre Comercio. Decían, sí y solo sí aceptamos el libre comercio si también incluye
el libre flujo de personas. Esa era la gran demanda de quienes hace 30 años, 25 años, cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, se oponían al Telecán. Porque decían, es que si hubiera libre comercio entre las personas, entonces sí. Bueno, qué paradójico. Hoy, lo que se hizo la semana pasada en el Senado fue ponerle toda la carne al asadón para aprobar el nuevo Tratado de Libre Comercio, impulsado eso por el gobierno de López Obrador, y se asume al mismo tiempo que hay que cerrar las fronteras. Es que, a ver, Esa es la vuelta de la historia. Es la vuelta de la historia y en este caso, además, ya desde el poder, yo no sé si compartan, pero parecería que sí hay una especie de exceso de confianza de este gobierno de que va a poder hacer sin recursos ni ayudas del exterior, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucedió en Turquía, si va a poder con sus propios recursos hacer una reducción significativa, permanente, sin violar derechos humanos, humanitaria, de los flujos migratorios, en un momento en el que el país está viviendo un programa de austeridad muy fuerte, en el que ese programa de austeridad, como vimos en el caso de Mayo, deja ya cifras de reducción notable del empleo y que evidentemente pues eso se traduce en lo que decías, con lo que abrías el bloque, Martín. Bueno, a ver, frente a los préstamos y al desarrollo, para el desarrollo de América Central, que a mí me parece correcto, ese es un enfoque con el cual concordaría, pero dicho eso, hacerlo en medio de un programa de austeridad no deja de comenzar a generar, pues, o agudizar los sentimientos anti-inmigrantes y xenófobos, de los cuales también se expresan dentro de la sociedad mexicana. Claro. Aterrizando algunas ideas de lo que hemos platicado esta tarde-noche, Fabiola, ¿hacia dónde va? ¿Ves, como en otros rubros hemos hablado del tema económico, del tema de seguridad pública, del tema de desarrollo industrial, el Plan Nacional de Desarrollo, que la constante se llama incertidumbre? En el tema migratorio, ¿qué ves a mediano y largo plazos? Pues también vemos incertidumbre por lo mismo que no hay un plan concreto. Ahorita recordaba también como estas medidas desesperadas del gobierno federal, manda 6,000 a la frontera y ahora saca estos 106 que estaban en reclusorios y pásalos a migración. Los de la Guardia Nacional al Norte, reúnanse con los gobernadores pidiendo recursos para poder sostener a toda esa franja de migrantes allá. Y por otro lado, el gobierno federal festejando acuerdos con UNICEF y con el Banco Interamericano de Desarrollo para cuidar y custodiar caravanas de migrantes. Es decir, solo estamos como tapando parchecitos que no sé si nos lleven a un buen puerto. Con Estados Unidos, insisto en que sí, de verdad, a veces no me creen mucho y debimos apostar en el programa aquel cuando yo dije que no íbamos a amanecer el lunes con los aranceles. ¿Me debes? Con tú y Paco García. Algo debes. Algo debes. Y va a ser ese coqueteo permanente entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, porque son muy hábiles para hablarles a su público, a su pueblo, a sus seguidores, a sus fieles. Y así van a estar, ¿no? El problema es el que se crea aquí. Es decir, más allá de un diálogo tuitero, me encantó lo que decía Ivonne, entre la mañanera y los tweets. Exacto. Sí están afectando la economía mexicana, sí se cae el peso, sí se inhiben inversiones, se desacelera la economía, no hay generación de empleo y los programas que se están tratando de utilizar para elevar las cifras de un supuesto empleo solo son eso, solo son programas sociales que tienen fines electoreros. No dudes que los migrantes después, ya aquí en México, con trabajo, con educación, pues se quieran empezar su proceso de nacionalización y también sean votos. Claro. Ivonne. Yo creo que el presidente López Obrador ha emprendido, como bien lo señalaba en el inicio del programa Fabiola Guarneros, un camino sin retorno.
un cambio histórico A de eso iba. paradigma, de modelo de relación con Estados Unidos. ¿Consideras que esto es irreversible? Y a mí me parece, yo considero que es irreversible, y a mí me parece, Martín, que lo que más daño le hace a las personas, como a las familias, como a los países, es vivir en el doble discurso. Y yo sí diría, y me gusta este pragmatismo del presidente, que no podíamos seguir viviendo en el doble discurso de decir que nosotros podemos solos. Cuando el presidente dice, evité una guerra comercial, porque el 80% de nuestros productos dependen de que se los mandemos a Estados Unidos, estaba fundando una retórica que nos alivia de la mentira de que podemos solos, de una historia de bla, bla, bla que es irreal. ¿Cómo va a poder saldar esto? Vamos a ver, porque creo que sí hay incertidumbre. Espero que tenga la conciencia nuestro presidente de que ha emprendido un cambio histórico sin precedentes. Coincido con Ivonne, en efecto, ahí hay un cambio, el reconocer, ¿no?, que no puede solo y la dependencia que hay con Estados Unidos, pero creo que incluso iría un poquito más allá. Creo que este acuerdo lo que refleja, además de esa conciencia sobre las necesidades del país, refleja también una convicción profunda del presidente mexicano, que parte de considerar que la estabilidad y la gobernanza de su sexenio va a depender en buena medida de la estabilidad que logre mantener con Estados Unidos. Porque junto con lo que acabas de decir, también hemos visto una actitud de cuidado extremo de una relación, quizá a cambio de que, como ha ocurrido hasta ahora, no haya un señalamiento importante de su vecino respecto de sus políticas internas. Creo que estos son dos de las cosas con las que... Y marca una distancia, no sé ustedes cómo la ven, con otros regímenes latinoamericanos que se han confrontado con el gobierno de Estados Unidos y que tanto se criticó el triunfo del hoy presidente de la República como un posible riesgo de poner en juego esa estabilidad que se había venido manejando, a veces con mayor éxito y otras veces con menor éxito, entre otros gobiernos mexicanos con otros gobiernos de Estados Unidos. Pero, ¿no? pero fíjate que ahí tocas un punto que nos va a dejar las alertas. En este camino sin retorno que emprendió el gobierno federal, en esta luna de miel que mantiene con el gobierno de Estados Unidos, porque hay que recordar que después de la aprobación que se adelanta México, así pone al TEMEC, ¿qué hicieron los twitters de Donald Trump y felicitando a México por esto? Bueno, entonces estamos en esa luna de miel, pero es muy peligroso porque, a ver, la pregunta, ¿qué va a hacer este gobierno cuando Donald Trump le exija tomar una postura respecto a Venezuela? ¿Va a acabar la luna de miel? No creo que acabe. Bueno, y cuando aparezcan ¿Va a tomar o va a contradecirse? Y cuando aparezcan los costos políticos de esta decisión, porque una cosa es decir mi estabilidad y la gobernanza depende de ellos, y otra, cuando empiecen a reclamarte, quizá no en los niveles de popularidad que hoy tiene, sino mucho más abajo, los costos de haber tomado estas decisiones. Qué tema importantísimo, sin duda. Y bueno, pues usted en casa también seguramente tiene sus conclusiones. Gracias por acompañarnos esta tarde-noche Entre Líneas. Nos vemos el próximo domingo en otro programa. Gracias. Excelente fin de semana.